nuestro presidente, en la pesca, en prácticamente todo, sus garbanzos se van a cocer allí. Por lo tanto, tenemos que estar allí. Y tenemos que estar porque nos tenemos que defender nosotros. La experiencia nos dice que nadie nos ha defendido hasta ahora. Muchas palabras, y ahora las repetirán, nos van a hacer, os vamos a apoyar, muchos abrazos y mucho de todo. Pero no lo han hecho. No lo han hecho. Tan no lo han hecho que en ocasiones no solo no es que nos hayan ayudado, es que son los que en teoría nos van a ayudar, han sido nuestros principales rivales. Porque son ellos los que nos han quitado el dinero, son ellos los que nos han quitado las ayudas. Por lo tanto, necesitamos, los asturianos, y en esto hago un llamamiento a todos los asturianos con independencia de sus elecciones en el voto pasado, a que actúen con un sentido de asturianía mucho más completo. Que actúen con la responsabilidad de que nos vamos a jugar los 5 próximos años lo que se vaya a generar en política y en economía. 5 años en los que Asturias, que parte de una posición absolutamente desfavorable, todos la conocéis, todos y todas la sufrís el desempleo personal o de vuestros hijos, la migración de vuestros hijos, los problemas económicos, las bajadas de salarios, la fiscalidad, como bien nos contaba Francisco Álvarez Cascos. Todos sufrís día a día estas cuestiones y esto es lo que se va a tratar y esto es lo que se va a poder generar. Porque los 54 escaños que corresponden a España se van a cubrir. Se van a cubrir. Si no vamos a votar el día 25, alguien lo hará, no os preocupéis. Y alguien ocupará ese escaño. ¿Creéis que os va a defender vuestros intereses ese alguien si no es asturiano y es de Foro? No lo han hecho. A las pruebas me remito. Y efectivamente tenemos esa oportunidad y casi esa obligación moral de empezar a trabajar. Es común exigir, en estos tiempos más, cuando se habla de la política y hay ese desapego con la política, me gusta recordar las frases, unas palabras que decía el presidente Kennedy, cuando le decían, ¿y qué puede hacer el Estado por nosotros? Y él respondía, ¿y qué puedes hacer tú por el Estado? Yo iría un paso más adelante y le diría, ¿y qué puedes hacer tú por ti? ¿Qué puedes hacer tú por ti? Está muy bien exigir, pero el movimiento se demuestra andando. Tenemos que empezar a nosotros, cada uno de nosotros, por dar ejemplo. Y ese ejemplo que tenemos que dar es el día 25, con un esfuerzo muy chiquitito, pero muy, muy importante, que es acudir a las urnas, tomar el voto que por responsabilidad, por coherencia y casi por interés práctico tenemos que tomar. Porque si no lo hacemos, estaremos cayendo en la misma irresponsabilidad que en muchos casos están acusando a muchos de los políticos. Sé que las elecciones europeas no tienen esa cercanía, como bien nos contaban antes. Craso error. Craso error. Pero ¿por qué tienen esa falta de cercanía? Salía también una encuesta estos días que solo el 13% de la población sabe hasta la fecha de cuándo son las elecciones. Analicemos por qué esto es debido. Y tiene una explicación muy sencilla. Porque no quieren que nos enteremos, no se quiere lo que no se conoce. ¿Cómo evitar que los ciudadanos se interesen por Europa? ¿Cómo evitar que los ciudadanos sean conscientes de lo que se juegan? Esto es un poco como los niños. Si no les decimos nada, los niños viven felices. Cuando empiezan a conocer, se empiezan a preocupar y empiezan a querer las cosas. Si no caben los juguetes, no se le ocurre un juguete, amigo. Como te lo pongan en televisión, estás muerto, porque el niño no hace más que pedirlo. Esto es exactamente igual. Si a la gente le dices, oiga, es que sus cuestiones, todos esos problemas que usted tiene, el recibo de la basura, que si va a subir un 400% por la acción del gobierno regional, si le vamos a decir los problemas que tiene con las entidades financieras, porque ciertas operaciones de riesgo que solo se realizaron en España, dicho sea de paso, les ha hecho perder mucho dinero. Si tiene problemas con las pensiones, cuando el señor ministro, además, ya anuncia que a partir de junio va a recurrir a la hucha de las pensiones. Esas preocupaciones, si cada vez ustedes tuviesen más información, claro que se preocuparían. Y claro que sabrían cuándo son las elecciones. Y claro que sabrían lo que tendrían que votar. De lo que se trata, por lo tanto, como bien nos ha contado nuestro presidente,
es que no se hable, no se diga nada. Pero tal no se diga nada que en el día de ayer he asistido, yo creo, que a uno de los casos más antidemocráticos que se podría haber hecho en Asturias. Se acusa en ocasiones a la Unión Europea de déficit democrático, y podríamos hablar, y les comentaré algunas cuestiones. Pero el espíritu democrático hay que empezar a tenerlo aquí, en Asturias, en el día a día. No se puede hablar con grandes abrazos y voy a estar cerca de ustedes. En el día de ayer, el Partido Socialista se negó a participar en un debate en el que estaba solo. Se negó a participar, con la disculpa absurda de que solo discuten, solo va a asistir a debates en los que haya partidos ya con eurodiputados. Ese es un ejemplo, yo creo que el más grave. Eso sí que es un escándalo que debería ser portada en todos los medios de comunicación. No lo va a ser, por supuesto, porque en algunos ya sabéis lo que se cuece. Y eso lo van a tapar. Negarse a discutir. Vamos a ver. Estamos en unas elecciones a un parlamento. Parlamento viene de parlamentar, viene de hablar. Es que desde el año 1188, el primer parlamento del mundo, que fueron las Cortes de León, se ha extendido esa figura en el mundo. Todos los demás parlamentos del mundo, toda esa teoría democrática viene de las Cortes de Castilla, del Reino de León. Las Cortes de Castilla, celebradas en León. Bueno, pues al Partido Socialista es que no quiere parlamentar, no quiere exponer ideas, no quiere compartir las ideas, no quiere someterlas a la crítica, al debate, a que le saquen los colores, por supuesto, con los datos que nos han expuesto. Se niega a debatir en unas elecciones. Tengo una duda, o quizá la duda es que sean las dos cuestiones, o que no tengan alternativas que debatir, que no tengan propuestas, porque por una parte eso es lo que ha ocurrido. Por sus hechos los conoceréis, y la versión laica tenemos a Kant, y el movimiento se demuestra andando. Es que no lo han hecho, no han tenido ideas. Es que una cosa son los abrazos y otra cosa es estar allí en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y darle al botoncito, y votar que sí y votar que no, y que cuando se discute un problema se coge el micrófono, se alza la voz y oiga, no, mire, es que Asturias, y defender los intereses de Asturias, pero para eso hay que querer y poder. Y hasta ahora no se ha querido. El Partido Socialista no ha querido ayer, y además que ya lo ha dicho abiertamente, no va a participar, no se va a exponer al debate. No se va a exponer al debate, porque no tiene ideas. Y porque además están atemorizados, están aterrorizados. Bien comentabas, Francisco, el descenso en el voto PP-PSOE del CIS, pasando del 80 al 60, y descendiendo. Es que están viendo que este sistema que llevan durante 30 años dominando, cómodamente instalados, no les gusta, porque no les gusta el debate, no les gusta la variedad. Viven en un prácticamente feudalismo, en una oligarquía. Nosotros estamos arriba y el vulgo ahí abajo, entreteneros, que yo me organizo con el PP y yo, y si no, juntos. Y juntos nos han traído hasta aquí. Juntos nos han hundido la agricultura, juntos nos han hundido la pesca, juntos nos han hundido la minería, juntos nos han hundido los transportes. Si analizamos el cierre minero, PSOE y PP, si analizamos la pesca con el caso de la sarda como último eslabón, PSOE, PP, los dos han metido baza. La parálisis de la variante, PSOE, PP. ¿Qué más necesitan los asturianos? Solo necesitan una cosa, ser informados, saberlo. Porque sabiéndolo, van a poner pie en pared y van a tomar las medidas. Y la primera medida es hacérselo saber el día 25, que no están conformes con eso, que no están conformes con las bajadas de salarios repetidas, que no están conformes con las reiteradas subidas de impuestos, porque efectivamente en los discursos cogen el micrófono y les dicen, nos vamos a bajar los impuestos, pero en el boletín oficial del Estado sale otra cosa. Porque en el plan de estabilidad que envían a Bruselas sale otra cosa. Las palabras se las lleva el viento, pero en los papeles lo que tienen son subidas de impuestos. Es recurrir a más deuda, es recurrir a la hucha de las pensiones, es
recurrir a quitarnos una y otra vez el dinero. Que eso es grave, pero lo más grave de eso es que esas son las consecuencias que tiene al futuro. Si el empresariado no tiene dinero porque tenemos, como bien contabas, presidente, los tributos más altos de Europa, si tenemos la tasa de actividad más baja, es decir, la gente que trabaja, tenemos el nivel más bajo de Europa. De España, por supuesto, y de Europa nos debe ganar, vamos, dos potencias como Calabria y Sicilia. Claro, con la mafia, ese es el ejemplo que queremos, esa es la referencia, porque a lo mejor esa es la referencia que ellos quieren. Nosotros dominamos y el ciudadano que no se entere de nada, que pague y que calle, que no pueda ni discutir. Por lo tanto, los asturianos tenemos la necesidad de exponer y de decir y de reflejar ese enfado que muchas veces veis en las calles. Cuando estoy en los bares, cuando estoy con amigos, cuando estoy en los sitios, todo el mundo está enfadado, todo el mundo está indignado. Pero no hay que ser un indignado de salón, de pongo la tienda de campaña aquí en la Puerta del Sol para estar cerca de la zona de bares. De vez en cuando cojo unas cañitas que, dicho sea el paso, pues hombre, siempre es muy apetecible pasear por el centro de Madrid. No, hay que indignarse de verdad y estar enfadado de verdad. Pero el enfado tiene que llevar a la acción. Y esa acción la tenemos el día 25. Si la acción lleva a la parálisis, si la acción no lleva a tomar otras medidas, otros caminos que los que hemos tomado hasta ahora, si no tiene ese efecto de quitar de una vez el voto al Partido Socialista y al Partido Popular, que son una misma cosa, por más que utilicen letras distintas, pero son la misma cosa que se pide el voto el uno para el otro y el otro para el uno, tanto monta tanto. ¿Qué les falta? ¿Ir ya de la mano? Oye, que hagan una coalición. Ya habíamos acabado. Sí, se hubiesen ahorrado viajes, porque si a los actos entonces iba uno y iba otro. No hacía falta que fuesen los dos. Ahorro de costes. El efecto es el mismo, que hagan un programa conjunto y ahorramos papel. ¿No quieren ser ecológicos? No. Dicen, el Partido Socialista, el programa electoral, uno de sus objetivos es la ecología y la energía verde y demás. Claro, efectivamente, eso va en contra de la minería. Se plantean los objetivos que son contrarios a lo que van a venir a Asturias y a decir. Porque cuando están en Europa, claro, aquí es más bonito, es más guay, es más moderno ser verde, porque allí lo que pinta es ser verde. Entonces estamos con los verdes nórdicos, como Izquierda Unida, estamos con los verdes alemanes, porque eso es lo que mola ahí en Europa, ser verde. Claro, pero a la hora de dar el botón, ¿qué votas? ¿Con los verdes alemanes o con los intereses de Asturias? Bueno, pues hasta ahora han votado con los intereses alemanes, con los verdes alemanes. Y eso está en la página web del Parlamento, ¿eh? No creáis que esto es una idea que se nos ha ocurrido. Las votaciones están ahí, las acciones están ahí. Que eso además lo han continuado en el gobierno de España y en el gobierno de Asturias. Han continuado esa cadena. Tenemos que empezar a romper esa cadena. Por lo tanto, los asturianos tenemos ya, de una vez, que levantarnos, enfrentarnos a la realidad y tomar las medidas que están en nuestra mano. Que parece, a veces los ciudadanos, cuando les comentan, dicen, hombre, es que un voto entre tantos, hay 910.000, 930.000 asturianos, ¿y qué es un voto? Están muy equivocados. Un voto, uno solo, aunque parezca que entre 930.000 es importante, es importantísimo. No me digan por qué, pero si ustedes deciden ir a votar y saber lo que se va a votar y decir lo que se va a votar, se producen unas sinergias, unas influencias. No sé si es un magnetismo, pero muchos más ciudadanos van a hacer lo mismo. Y al final, ese efecto se va a tener en cuenta. Ese efecto se va a ver, el resultado se va a ver. Ahí es cuando tenemos que demostrarnos nuestra indignación. En levantarnos casi a las 8 de la mañana para estar a primera hora en las mesas electorales y decir lo que queremos. Y decir que tenemos que tener una conexión directa a Europa. Directa a Europa sin pasar por Madrid, sin pasar por Barcelona, sin pasar por Bilbao. Tenemos que tener esa conexión los asturianos, porque además tenemos una oportunidad histórica. Por primera vez un partido asturiano, con asturianos que vivimos en Asturias, parece una perogrullada, pero es importante. No nos tienen que contar los problemas, los conocemos, los vivimos.
No los oímos de referencias desde Pozuelo de Alarcón, ni desde Barcelona, ni desde Madrid. Conocemos los problemas, sabemos los problemas, sabemos que tenemos que tener y que esta vez podemos tener esa conexión directa a Europa, porque tenemos que ser decisivos en Europa. Oiréis que los grandes grupos, que son los grandes políticos, que aquello se maneja. Falso. Falso de toda falsedad. En el Parlamento Europeo se van a elegir ahora 751 eurodiputados. 766 van a ser finalmente cuando Croacia, que se acaba de incorporar, pues pueda celebrarlo. Por ahora las estimaciones del Grupo Popular y del Grupo Socialista Europeo no pasan de 420. Nos siguen quedando 300 eurodiputados más. Fijaros si tenemos gente con los que negociar, con los que aliarnos y con los que conseguir que los intereses de Asturias queden reflejados en la normativa comunitaria, en las políticas comunitarias y en los repartos, no solo de los fondos estructurales, sino que se los vea reflejados en el presupuesto de la Unión Europea, que a partir de este Parlamento va a ser plenamente competente en la gestión del presupuesto comunitario. Por lo tanto, quiero que desde hoy se despierten esas conciencias, estéis con los ojos bien abiertos, seáis conscientes que nos jugamos mucho, que nos jugamos el día a día, no nos jugamos grandes cosas, que tenemos una oportunidad, que no podemos dejar pasar este tren, que para trenes parados ya nos tienen parados unos cuantos, y que este lo tenemos que empujar nosotros, porque podemos hacerlo y porque tenemos que hacerlo. Y tenemos esa opción y tenemos que enfrentarnos a los elementos, con esfuerzo, con pasión y sobre todo, porque tenemos toda la razón, vamos a trabajar y vamos a ir el día 25 a votar por nosotros, por los asturianos, por la sociedad asturiana, por las empresas asturianas, por nuestro empleo, por nuestra economía, por nuestros intereses, por nuestra cultura y sobre todo por lo que significa y por el futuro de Asturias.